culto de comunión, que la gente busque los elementos. Se me olvidó anunciarlo, ¿está bien? Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Que Dios bendiga su vida, que su gracia y su más profundo amor sea derramado sobre todos ustedes en esta mañana. Somos la Alianza Cristiana y Misionera de Dorado con la pastora Leida Matías. Y aunque continuamos en la distancia, Dios no ha sido limitado y ha continuado con nosotros en cada hogar a través de las redes durante estos meses desde que comenzó la pandemia. Los invitamos a compartir este servicio de oración con todos sus contactos, no solo con sus amigos más cercanos, porque Dios tiene a alguien más a quien bendecir a través de este servicio.
Y nosotros somos tal vez ese vehículo que Dios necesita para que su palabra dé fortaleza y esperanza. Si usted está con nosotros por primera vez, le damos la más calurosa bienvenida y un abrazo fraternal. Le invitamos a permanecer con nosotros para que podamos adorar a Dios juntos y escuchar su palabra. No hay mejor momento que hoy para recibir una palabra que puede cambiar tu vida. Hoy tendremos nuestro culto de Santa Cena, así que hermanos pueden preparar sus elementos para que podamos todos participar de ella. Si tienen un pedazo de pan y un poco de jugo, celebraremos juntos la Cena del Señor. Y bueno, mis hermanos, comenzamos un nuevo mes para la gloria de Dios. A todos los que se unieron a la cadena de oración durante todo el mes de septiembre, le estamos agradecidos. Dios escucha a una iglesia que ora unida y permanece unida y de rodillas en medio de la adversidad y que continúa siendo luz durante la pandemia. ¿Qué les parece si comenzamos elevando una oración juntos? Señor, te damos gracias. Qué hermoso día el que celebramos hoy, Señor, que podemos nuevamente venir ante tu presencia. Señor, queremos ser dignos de tu palabra, queremos ser dignos de vivir una relación estrecha y profunda contigo. Por tanto, te pedimos, Señor, que quites de nuestro corazón todo aquello que no te agrada. Permite, Señor, que podamos dejar atrás incluso aquellas cosas que no nos son visibles, que no podemos identificar como pecados que nos separan de ti, para que así podamos venir a tu palabra, a tu adoración y a tu santa cena con corazones dispuestos y limpios y dignos para ti, Señor. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que se ha podido conectar en esta hora y todo aquel que tenga la oportunidad, Señor, de seguirse uniendo en esta transmisión de adoración y palabra de vida. Queremos, Señor, poner en tus manos nuestro servicio, nuestro día y nuestra semana. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Salmo 22, 3 al 5 nos dice: pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Ese es nuestro Dios santo, que sigue siendo rey. En Él podemos confiar nuestras necesidades. En Él podemos ser salvos. Celebremos la santidad del Señor, que es ejemplo perfecto a seguir, para lograr nosotros también ser santos y dignos de alcanzar las promesas del Señor. Cantemos junto a los hermanos Careli y Noé Ayala, Eres santo. Donde
Hermanos, estamos en tiempos de grandes retos por el tema de la pandemia. Esta se ha extendido mucho tiempo y aún no sabemos cuándo terminará. Y tal vez todos, unos más que otros, hayamos sentido que no vemos el propósito de esta prueba. Y como individuos e incluso familias completas han sido afectadas emocionalmente. Pero Dios nos conoce. Él sabía que íbamos a estar en este predicamento hoy y continúa en control, aunque no lo podamos ver trabajando. Cuando Dios le dijo a Moisés que liberara a su pueblo de la opresión de los egipcios, Moisés le dijo a Dios del versículo 11 en adelante de Éxodos: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió el Señor. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: dile esto a los israelitas: el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y miel. Hermanos, yo soy, ha estado pendiente de nosotros. Yo soy quiere sacarnos de nuestra opresión actual. No quiere que estemos ansiosos ni temerosos por el COVID. Él quiere liberarnos de las esclavitudes modernas como el orgullo, la autosuficiencia, el afán por el dinero y la incapacidad de respetar, perdonar y vivir en santidad. Él quiere que enfoquemos nuestras vidas en Él, que profundicemos en nuestra relación con Él y le demos el lugar que merece, porque esa relación no depende de una iglesia abierta, sino del tiempo que invirtamos en Él todos los días individualmente. Solo Él puede sacarnos de nuestra situación actual, sea el COVID o sea cualquier otra cosa. Yo soy, nos dice hoy, que quiere y puede dar vida a nuestros huesos secos y una salvación que nos permitirá en algún momento entrar a la morada que ha preparado para nosotros, donde ya no será de leche y miel, pero disfrutaremos de una vida en completa compañía en eternidad con ese gran yo soy. Cantemos a una voz el gran yo soy. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar
estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra temblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. La tierra temblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adoramos al gran yo soy por ser quien es. Y ahora lo continuamos adorando por su gracia, que actúa en favor de nosotros. La gracia es saber que contamos con su favor, su bendición y su bondad. La gracia es saber que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado así lo merece. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes,
sino que es el regalo de Dios. La gracia, hermanos, que está disponible para nosotros, significa que recibimos poder de lo alto, que es mayor que el poder del pecado y el poder que ese pecado tiene sobre nosotros. Este poder es suficiente para llevarnos a través de las tentaciones del mundo sin pecar. Confiadamente podemos acercarnos al trono de la gracia y recibir ayuda en el momento oportuno. No debemos dejar que esta gracia sea en vano en nuestra vida. Nuestra salvación no se alcanza porque somos buena gente o porque hacemos buenas obras. Es simplemente un regalo de Dios. Y en agradecimiento a su gracia, buscamos vivir en santidad y ser santos como Dios es santo. Todo lo que somos es gracias a que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y apartados de Él, nada somos. Alabemos a quien nos ama tan profundamente que nos da el regalo más grande que podemos recibir en nuestra vida. Corramos hacia el Señor hoy y siempre. Cantemos juntos, correré. Tu gracia es
ti yo corro, siempre correré. Sí, Señor. Gracias, Señor. Corremos a ti, Señor. Hermanos, y hasta aquí la parte de adoración. Recuerden que hoy es nuestro servicio de Santa Cena y pueden ya preparar los elementos para participar de ella juntos cuando la pastora así lo indique. De parte de Carely y Noé Ayala y mi familia, les enviamos un fuerte abrazo y los invitamos a permanecer con nosotros para que reciban la palabra de hoy, la Santa Cena y la bendición pastoral. Que Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno estar juntos otra vez y damos gracias a Dios por este nuevo día que nos da. Y como dice su palabra, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Gracias, Betina, y gracias a los hermanos Ayala Escobar por ministrarnos hoy en ese lindo devocional. Y en este momento nos vamos a acercar a la palabra del Señor, pero antes de hacerlo, como siempre te pido, por favor, dale compartir a nuestra publicación de hoy. En este momento, si no lo has hecho todavía, dirígete a tu teléfono, a tu iPad o donde lo estés viendo, tu computadora, y por favor dale share para que la gente pueda escuchar la palabra de Dios y luego pueda ver lo que estuvo pasando, porque yo sé que se van a interesar y van a después querer verlo todo. Así que no pierdas esta oportunidad linda de poder compartir el Evangelio. Hoy vamos a tener la Cena del Señor, así que también te animo a que tomes un momento y busques los elementos para que puedas compartirlos con nosotros cuando se llegue ese momento. Así que de verdad, qué bueno que estás con nosotros. Damos gracias a Dios y te pedimos que nos acompañes en este momento en un tiempo de oración, presentándonos a Dios para que Dios nos ayude, Dios nos hable, Dios nos dirija a través de este tiempo para compartir su palabra. Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias porque tú eres fiel y nos sigues mostrando tu amor, tu misericordia, tu gran amor, Señor, por nosotros, que es especial, Señor. Y nosotros hemos sido realmente bendecidos al poder ser llamados tus hijos. Y en este momento, Dios, yo te quiero pedir que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra y por la voz de tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Señor, tú sabes que tenemos necesidades particulares y que venimos de diferentes momentos y trasfondos, pero tú conoces la intimidad de cada corazón nuestro. Y yo te suplico en el nombre de Jesús que tú seas obrando y hablando a cada vida que va a estar en esta mañana escuchando esta palabra tuya. Yo te suplico, Dios, que algo lindo pase en nuestros corazones y que nosotros podamos responder a esa palabra tuya con sinceridad y sencillez de corazón y que sea tu Espíritu Santo, Dios, ministrándonos. Habla a tu pueblo, Dios, por tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo no sé si alguna vez usted jugó ese juego que en tiempos atrás nosotros hacíamos y que consistía en transmitir un secreto. Y había un grupo de personas entre los cuales a la primera persona se le leía el secreto y esa persona tenía que ir diciéndolo al próximo, pero ya sin leerlo, y el próximo al siguiente, hasta que al final la persona
decía cuál era el secreto que había llegado hasta sus oídos. Se supone que la persona que lo recibía lo transmitiera de la forma más fiel y exacta posible. Entonces, usted esperaba ansiosamente el momento en que a usted le decían el secreto para usted poderlo transmitir al otro. Y mientras eso pasaba, cada vez que alguien recibía el secreto, mostraba a veces muestras de alegría, de sorpresa, de confusión, pero así mismo pasaba lo que había entendido el próximo. Y siempre el resultado era el mismo. Lo que la última persona decía tenía muy poca y a veces ninguna relación con lo que se había dicho en el mensaje original que se había leído a la primera persona que se le transmitió el secreto. Y cuando se trata de un juego, y eso pasa, nosotros nos reímos y nos divertimos y decimos, ¿cómo es posible que haya salido algo totalmente diferente a lo que originalmente estábamos diciendo? Y nos podemos dar cuenta de cuán capaces nosotros somos de desviarnos de la verdad y terminar diciendo cosas hasta que no tienen ni sentido. Pero la realidad es que transmitir un mensaje garantizando la fidelidad del mismo es algo sumamente complejo y una responsabilidad bien grande. Entonces nosotros queremos mirar hoy cómo el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Efesios, porque hemos estado estudiando el libro de Efesios, ¿verdad? Vamos poco a poco leyendo y reflexionando en cada uno de sus pasajes, porque son pasajes que nos ayudan a entender cómo Dios ve la iglesia y en los propósitos eternos de Dios para la iglesia. Y en el capítulo 3, Pablo habla cómo a él se le ha encargado transmitir un mensaje, llevar un mensaje. No es cualquier mensaje, no es cualquier mensaje porque él le llama el plan misterioso de Dios, el plan misterioso de Dios, o en otras versiones le llama el misterio de Cristo. Y si es difícil comunicar un mensaje que sea claro y comprensible, si eso es difícil, hacer que ese mensaje llegue a otra persona y que la persona lo entienda, imagínense el reto de comunicar algo que se denomina un misterio, el reto de explicar y transmitir un misterio. Y quizás a usted la palabra misterio le va a asustar quizás un poco, porque estamos acostumbrados a escuchar esa palabra en términos de lo que son las películas de misterio. Esas donde usted está en suspenso porque hay un secreto alrededor del cual gira la trama y se guarda de tal manera que usted no logra descifrarlo hasta que la película se termina. Y hay veces que al final de la película, usted cuando sabe lo que estaba pasando de verdad se queda perplejo y dice, no entiendo, y tiene que darle para atrás y ver las escenas de la película para ver qué fue lo que usted se le perdió en medio de la trama, que usted todavía, a pesar de que ya se solucionó el secreto, todavía ese gran misterio usted no lo pudo entender. Según el diccionario, un misterio es una cosa precisamente cuya naturaleza, causa, origen o razón no tiene explicación o no se puede entender, o algo que ha sido muy guardado o muy reservado. Entonces, escuchamos cómo Pablo explica todo lo que ha implicado para él su encomienda de comunicar ese misterioso plan de Dios a los hombres, ¿verdad? ¿Y en qué consiste el plan misterioso de Dios? ¿Qué significó para Pablo tener la responsabilidad de llevar este mensaje? Y vamos a leer en el capítulo 3 de Efesios y dice así: cuando pienso en todo esto, yo Pablo, claro, él viene, acuérdense, hablando en el capítulo 2 de una serie de cosas de cómo los gentiles y los judíos habían llegado a ser un solo pueblo porque Dios derribó una pared que había de enemistad. Entonces dice, cuando pienso en todo esto, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, y deja la oración en suspenso, una oración que va a completar después en el versículo 14 diciendo que él quiere orar, interceder a Dios por ello para pedir unas cosas. Entonces dice en el versículo 2, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Cuando comienza el pasaje, como digo, Pablo hace un paréntesis y comienza a decirle algo que él va a hacer, y es que va a interceder por ellos para que Dios haga unas cosas en ellos, pero
comienza a plantear la oración y la deja con 3 puntitos en suspenso para completarla en el verso 14, lo cual nosotros haremos la semana que viene y completaremos ese pensamiento de Pablo de qué es lo que él está pensando en ese momento. Pero hace un paréntesis para dejarles saber a ellos lo que implicaba para él comunicar el misterioso plan de Dios. Y lo primero que podemos ver es que para Pablo esto implica una gran responsabilidad. Y es una gran responsabilidad porque, como dice el verso 3, él recibió un encargo especial de parte de Dios. No fue algo que Pablo asumió porque él lo deseó, porque se le ocurrió, porque estaba pensando y dijo, oye, de verdad que sería una buena idea dedicarme a predicarle a los gentiles acerca del misterioso plan de Dios. No fue que Pablo sintió una inquietud personal para hacerlo. No fue algo que él vio una necesidad y dijo, yo lo voy a hacer. Pero tampoco fue que otra persona se lo encomendó, sino que fue Dios mismo quien le dio ese encargo, y él dice de manera especial. Así que Pablo entiende lo que es este encargo de Dios como una misión especial. El llamamiento de Dios es un encargo especial para él, y un encargo especial por causa del bienestar de los gentiles. Y él, quien había sido un fariseo estricto, perseguidor de los cristianos, ahora le tocaba transmitir el mensaje a los que toda su vida habían estado fuera de los pactos y las promesas de Dios. Así que no era fácil lo que él le tocaba hacer, porque él iba a tener que entregarles a ellos un mensaje, el cual él era totalmente ajenos a ellos, porque ellos no tenían una relación con Dios, como decíamos la semana pasada. Entonces, él tenía que hacerlo de tal manera que ellos pudiesen comprender cómo el amor de Dios se había extendido, su gracia, su favor inmerecido se había desplazado hacia ellos para compartirlos, para cubrirlos a ellos también en ese plan maravilloso de Dios. Pero por otro lado, hacerlo de tal manera que que los judíos pudiesen asimilar que Dios había decidido en su misterioso plan salvar a toda la humanidad, y no solo dejar que el pueblo de Israel siguiera siendo su pueblo eternamente y para siempre, y no incluir a nadie más. Así que Pablo tenía un gran reto, tenía que hacer esto inclusivo, ¿verdad?, hacia los gentiles, decir, ustedes también van a estar acá con nosotros y van a ser parte del pueblo de Dios, y decirle a los judíos, la puerta se abrió y ahora también ellos van a ser pueblo. Así que era una situación bastante compleja, y el reto que tenía Pablo de entregar este mensaje era una responsabilidad muy grande y muy seria, porque tenía que hacerlo sin distorsiones y fiel a la encomienda de Dios. Y ciertamente cualquier encomienda que Dios nos dé es una gran responsabilidad, pues es a Él a quien nosotros le vamos a dar cuenta de cómo lo hayamos cumplido. Y es una responsabilidad no solo para con Dios, sino también ante aquellos a los cuales nosotros vamos a servir. Y Pablo dice, yo estoy ahora mismo preso por el bien de ustedes. Yo estoy preso por Jesucristo y por el bien de ustedes, por el bien de los gentiles. Lo que hacemos para Dios tiene que redundar en el bienestar y la bendición de otros. Escúchalo bien, lo que tú vas a hacer para Dios, las responsabilidades, las tareas, las cosas que Dios te encomienda a ti, tú tienes que hacerlas de tal manera que siempre redunden en la bendición de otras personas y sean para su bienestar. Nunca nuestro servicio a Dios puede desentenderse o desvincularse de lo que es el servicio a nuestro prójimo. Mire lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10, el capítulo anterior que estuvimos estudiando. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que nosotros las pongamos en práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos hizo nuevas criaturas en Cristo para que pongamos en marcha obras
tareas, responsabilidades que Él ha diseñado y dispuesto para que nosotros hagamos. Y el Evangelio no es solo para ser anunciado, el Evangelio es para ser vivido, puesto en práctica. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Oye, nosotros, cada cual de nosotros, Dios nos ha dado una responsabilidad. Dios ha puesto unas obras y las ha dispuesto de antemano. Ya Él las tiene diseñadas para que nosotros andemos en esas obras y las pongamos en práctica. Entonces Dios nos concede ser colaboradores de Él para que cada uno de nosotros haga su asignación, una asignación especial en la que ha de servir para bendecir a otros. Y yo quiero que sepas que por pequeño o sencilla que parezca la tarea que Dios te haya dado a ti, que quizás no se compara con ese encargo especial que le dio a Pablo de explicarle a la gente el plan misterioso de Dios, quizás lo que Dios te va a poner en tus manos es algo mucho más sencillo, pero siempre va a ser para que tú bendigas a otros y traigas gloria a su nombre y ayudes a extender el reino de Dios. Y por pequeño que parezca el encargo, si viene de Dios, es una gran responsabilidad. Por sencillo que parezca, es una gran tarea, porque Dios todo lo que hace, lo hace con un gran propósito en nuestras vidas. Sin embargo, cubrir con ese encargo especial no implica que todo va a ser fácil, no implica que como Dios te lo dio para que tú lo hagas, quiere decir que ahora todo te va a salir perfecto. No, miren lo que pasó con Pablo. Él estaba cumpliendo su encargo especial, sin embargo estaba preso. Se encontraba preso por causa de predicar el evangelio, pero sin embargo él veía este encarcelamiento y el sufrimiento que esto le estaba causando desde otra perspectiva. Él se consideraba que él no estaba preso de los romanos. No, él no estaba preso por ellos. Él estaba preso por Cristo. Él era prisionero de Cristo. Dios lo había cautivado a él y Cristo lo había arropado a él de tal manera que para él cualquier cosa que pasara era en Cristo y por causa de Cristo, porque por eso él decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y entonces, por eso la vida de él no importaba si él estaba preso, él era prisionero de Cristo, todo tenía sentido en Cristo Jesús. Y qué importante es que nuestra vida cobre sentido en Cristo. Qué importante es que tú puedas entender las cosas que están pasando en tu vida a la luz del Evangelio y de lo que Dios está haciendo y quiere producir en ti y los propósitos eternos de Dios. Entonces, él decía, yo soy prisionero por Cristo y por el bien de ustedes, decía Pablo. Y Pablo no está ni resentido ni rebelde por el hecho de estar en la prisión, porque él puede ver que todo tiene sentido y propósito cuando estamos haciendo la obra de Cristo. Todo tiene sentido y propósito. Quizás otro hubiese dicho, pero si Dios quiere que yo sea apóstol de los gentiles, ¿por qué me tiene metido en una cárcel cuando yo podría estar por aquí, por ahí haciendo tantas cosas y haciendo tantos viajes y visitando tanta gente y predicando el evangelio? Oye, pero la manera de Dios no es la manera de nosotros. Y Dios lo tenía allí, desde allí Él escribió cada una de esas cartas hermosas que todavía tú y yo leemos y que nos bendice y que hoy estamos reflexionando sobre ella. Y Pablo dice en 2 Timoteo 2, del 8 al 10, dice, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Aleluya, la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús, a los que Dios ha elegido. Él estaba encadenado, él estaba en sufrimientos por estar predicando el evangelio, pero él dice, pero la palabra de Dios no puede estar presa. La palabra de Dios no está encadenada, no puede ser encadenada. Y desde la misma cárcel, esa palabra de Dios siguió siendo extendida de tal manera que tú y yo miles de años después somos testigos de que lo que se escribió en aquella
aquella prisión era palabra de Dios, palabra eterna que ha llegado hasta nosotros, porque ese es el poder de Dios para salvación. Nada, ni las cadenas, ni aquella cárcel pudo detener el avance del Evangelio, y todavía este mensaje retumba hasta los confines de la tierra. Y el sufrimiento de Pablo tenía sentido, y él decía: yo estoy dispuesto a soportarlo todo, esto y más, era lo que él estaba diciendo. Yo estoy dispuesto a sufrir esto y más, porque la gran responsabilidad que Dios me ha dado implica también un gran sufrimiento, pero yo lo asumo porque yo soy preso de Jesucristo. Cristo me cautivó, me libertó, pero me tiene cautivo en su amor. Y hacer lo que Dios espera de nosotros no nos exime de sufrimientos ni de enfrentar oposición. Más aún en una sociedad como la que estamos viviendo, que se levanta contra los mandamientos de Dios y los valores del reino. Siempre que nosotros querramos exponer esta palabra, podemos enfrentar oposición. Va a haber gente que se va a levantar, va a haber gente que nos va a tildar de ridículos, de conservadores, de muchas cosas más, y que nos pueden hacer la guerra fácilmente. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que seguir proclamando esta verdad, porque para eso Dios nos hizo iglesia, para ser columna y baluarte de la verdad. Y nosotros tenemos que seguir proclamando esa verdad. Y tenemos que entender que el enemigo siempre va a buscar las maneras de detenernos en lo que va a ser la proclamación de esa verdad, pero para eso nosotros somos iglesia, para que en tiempos de oscuridad y desesperación nosotros digamos que hay luz y esperanza para aquellos corazones que se acercan a Cristo Jesús y reciben el eterno mensaje de salvación. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad que nos puede llevar a grandes peligros, pero creemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que el Señor nos librará de aquellas cosas que puedan acecharnos en medio de esta tarea que Él nos ha dado, porque la palabra de Dios nunca será encadenada, nunca podrá ser detenida. Por eso seguimos proclamando a Cristo como la única verdad. Pero para Pablo esto no era solo una gran responsabilidad, sino que era un gran privilegio que Dios le había dado, el poder entender el misterio del plan de Dios. Y Pablo decía, esto es un privilegio que yo tengo, no solamente es una gran responsabilidad y la asumo, sino que yo lo tomo como el gran privilegio de Dios para mi vida. Y quiero leer ahora los versículos del 3 en adelante de Efesios 3. Y dice: tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se los reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente, escúchalo, el plan misterioso de Dios, como Él le llama, consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de la sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo se sentía privilegiado de haber sido elegido por Dios para recibir la revelación del gran plan misterioso de Dios. Claro, para recibir la salvación también, pero para recibir la revelación del gran plan misterioso de Dios. Un plan que Dios dice que mantuvo oculto desde el principio. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios no improvisó en su plan, que desde que Dios fundó el mundo, desde que antes que el mundo fuera, ya Dios tenía un plan
plan en su mente de cómo resolver la decisión del hombre de alejarse de él para traerlo de vuelta a su presencia. Y desde antes que el hombre pecara, ya Dios tenía dispuesto un plan para salvar a la humanidad. Mira lo que dice 2 Corintios 5, del 18 al 19. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y Dios nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Ese es el plan misterioso de Dios. Ese es el gran plan que desde el principio, de antemano, desde el comienzo, Dios tenía diseñado. Ese era el plan, el regalo de Dios para la humanidad. Dios dio a su Hijo amado para reconciliar al mundo. No está hablando solamente del pueblo de Israel, dice al mundo consigo mismo, a todos los seres humanos. Ese es el gran plan misterioso de Dios, que Dios quiso alcanzarnos a todos nosotros, dándonos igualdad de condiciones y de opciones para acercarnos a Él. Y ya no se trataría de que Israel sería el pueblo de Dios, sino que Dios globalizó su plan. Dios incluyó al mundo entero, reconciliándonos a todos con Él a través de Jesucristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. ¡Qué maravilloso plan! Ese era el plan misterioso de Dios desde el principio, pero Dios no lo reveló al principio. Dios fue dándole poco a poco unos atisbos de lo que iba a pasar a los profetas, y cuando llegó el momento, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo, Dios encarnado, a morir por toda la humanidad. Ese era el plan de Dios. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, a través de Cristo. Y esa es la buena noticia. Ese es el evangelio que Dios nos manda a nosotros anunciar. Eso era lo que Pablo estaba tratando de llevar a los gentiles, que ahora los gentiles y los judíos por igual tenían acceso a las riquezas de Dios, y que todos podemos participar de las bendiciones inagotables, los tesoros inagotables que Dios ha provisto en Cristo Jesús, porque tenemos todos por igual acceso a la infinita gracia de Dios. Gracia, el favor inmerecido de Dios, como leíamos en el capítulo 2, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no por obras, pues es don de Dios. O sea, Dios nos ha concedido a nosotros salvación a través de la gracia. Y qué importante es que tú puedas descubrir el misterioso plan de Dios revelado a través de Jesucristo para tu vida, y que tú puedas llegar a disfrutar de esos tesoros inagotables, de bendiciones eternas que Él tiene para ti. Tesoros inagotables de bendiciones eternas que Dios tiene para ti, porque no hay nada que se pueda comparar en esta tierra con llegar a ser un hijo de Dios, y nada tiene más significado ni le puede añadir más valor a tu vida que llegar a ser hijo de Dios, porque mira lo que dice Romanos 8:17, y esos son los tesoros inagotables de bendiciones eternas que Dios tiene para ti. Escucha lo que dice Romanos 8:17, porque es que esto nos rompe los esquemas. Dice: y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Tesoros inagotables, porque no se terminan aquí en la tierra, no son bendiciones temporales, no están circunscritas a lo que pasa aquí, son cosas que en la eternidad tú y yo vamos a disfrutar, porque allá tendremos parte con Cristo en su gloria, porque ahora nosotros somos hijos y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, esos son los tesoros que Dios tenía secretamente escondidos en su plan misterioso, y tú y yo fuimos hechos hijos de Dios
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Yo no sé si tú recuerdas cuando al principio hablamos, cómo uno se siente cuando está viendo la película de misterio y al final se da a conocer cuál es el secreto que se encerraba en la trama de toda la película. Y uno queda sorprendido y muchas veces dice, ay, yo nunca pensé que eso era. Me sorprende tanto que aquel era el responsable. Y uno se queda perplejo. Oye, pues así de misterioso es el plan de Dios. Y esto es inexplicable. Esto es inimaginable lo que ocurrió. Que Dios nos tomó a nosotros, que nos habíamos descarriado, que le habíamos dado la espalda y Dios envió a su Hijo amado. El único que no tenía pecado y vino a la cruz y murió por nosotros, tomando nuestro lugar para que ahora tú y yo podamos ser hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Eso no tiene manera de que yo lo pueda entender. Por eso es que es misterioso, porque va más allá de lo que son mis posibilidades, de que en mi sabiduría o entendimiento humanamente hablando yo pueda entender cómo Dios se le ocurrió cogerme a mí, a Leida, y darme una posición de coheredera juntamente con Cristo. Eso es maravilloso. Ese es el plan misterioso de Dios. Esas son las riquezas inescrutables, dice otra versión. La versión Reina Valera, en vez de decir dice que son los tesoros inagotables, como dice la Nueva Traducción Viviente, dice que son las riquezas inescrutables de Cristo. Es decir, algo que tú y yo no lo podemos llegar a entender porque son tantas y tan grandes las cosas a las cuales tú tienes derecho al llegar a ser un hijo de Dios, que va más allá de todo lo que tú te puedas imaginar, pero Dios las tiene reservadas para que cuando nosotros lleguemos a esa gloria, disfrutemos de la gloria de Cristo también. Poder entender esta gran revelación de parte de Dios, de su misterioso plan, fue para Pablo ciertamente un privilegio. Y él dice en el versículo 7, por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando la buena noticia. Oigan, porque ante algo tan grande y algo tan sobrenatural, algo tan sublime y eterno, Pablo se da cuenta, oye, pero ¿quién soy yo? Yo soy el más chiquito de todos los seres que estamos por aquí, de todos los santos, yo soy el más insignificante. Yo vengo a ser un pecador, yo fui perseguidor de la iglesia. Y él decía, y sin embargo a mí, yo que era el menos digno, Dios escogió hacerme un predicador de este evangelio, me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Oiga, qué hermoso es como Pablo dice, tan grande es Dios, tan pequeño yo, y sin embargo se cruza el plan de Dios en la vida del hombre, y de pronto Dios nos tiene a nosotros, los más insignificantes, los más pecadores, anunciando el plan misterioso de Él para que otros puedan entenderlo. Él se consideraba el más pequeño, pero por la gracia y por el poder de Dios, Dios escogió que fuera Él la última, a la luz de cómo Pablo se veía a sí mismo, en la lista de candidatos, Pablo dice, yo era el peor, yo era el último en la lista, porque yo era el más insignificante y el más pequeño de todos los santos, no era yo el que me merecía esto. Sin embargo, lo más pequeño del hombre se cruzó con lo más grande de Dios para que su plan y propósito eterno se ha dado a conocer el mundo. Y entonces Pablo dice, oye, la verdad que yo no me merecía esto. Si nosotros hubiésemos ido a una agencia de empleo, definitivamente cuando hicieran el background check de Pablo, le hubiesen dicho, nene, no, tú no cualificas, porque con tu background, tú eras un perseguidor del evangelio, ¿cómo te vamos a poner en las manos el evangelio para que tú lo prediques y lo defiendas? Nosotros no lo hubiésemos escogido, nadie lo hubiese escogido, pero eso se llama gracia. Eso se llama la gracia de Dios, que nos da a nosotros lo que nosotros no nos merecemos. Y Pablo dice, Dios me dio esa oportunidad por su gracia y su poder. Y por eso Pablo valoraba tan profundamente la gracia de Dios, porque gracias a la gracia de Dios hay un antes y un después en nuestra vida, y hay transformación, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y eso era lo que Pablo estaba viviendo, y por eso no le importaba estar preso por el evangelio y por la causa de Cristo, porque aún desde su prisión él podía decir, no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que yo vivo ahora lo vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso era lo que el evangelio había hecho por él, y eso era lo que él quería
decirle a la gente que Dios, a pesar de lo que él era, había decidido considerarlo digno de confianza para este trabajo. Y 1 Timoteo 1:12 lo dice así: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Nosotros no somos, hermanos, ni remotamente, ni un poquito mejor de lo que Pablo era, porque créanme que Pablo era un tremendo hombre de Dios, pero él decía, yo soy el más chiquito, el más insignificante y el menos digno de hacer esto. Pero a pesar de eso, hay veces que nosotros no le llegamos ni a los talones a Pablo, tenemos un ego tan grande y nos pensamos que somos tan capaces y nos pensamos que nos merecemos todas las cosas y que Dios nos tiene que considerar dignos de esto. No, Dios nos considera dignos por la gracia de Cristo y porque nos ve a través de los ojos de Cristo y nos da esas oportunidades. Y Dios nos ha encargado a nosotros una tarea igual que se le encargó a Pablo. Mire lo que ya leímos en 2 Corintios 5:18, pero se lo quiero repetir. Dice, y todo esto es un regalo de Dios. Nosotros no nos lo merecíamos. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. De la misma manera que Dios consideró a Pablo digno para predicar el Evangelio, te dio a ti y a mí, nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación y la tarea de reconciliar a la gente con Él. Oye, yo no puedo reconciliarlo, pero a mí me toca llevar el mensaje de la reconciliación. Nosotros, los que por causa del pecado habíamos sido separados de la gloria de Dios, nosotros ahora vamos a llevar este evangelio, un evangelio que Pablo lo resume de una forma hermosa en el verso 12 del capítulo 3 de Efesios. Dice así: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo estamos encargados de llevar ese mensaje de reconciliación. Ese es el mensaje de reconciliación, que gracias a Dios nosotros, los que estábamos perdidos, los que le habíamos dado la espalda a Dios, los que habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, ahora por medio de Cristo, Efesios 3:12, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Wow, yo no sé si tú puedes decir aleluya, gloria a Dios, porque esto es lo que es la buena noticia. Esto es lo que trastocó la vida de Pablo y él dijo, yo me voy a dedicar a anunciar a Cristo y lo tengo que hacer porque esto cambió la escena de todo. Cristo, gracias a la fe en Cristo, nosotros ahora todos podemos acercarnos a Dios con toda libertad y confianza. Qué maravilloso es el misterioso plan de Dios, porque nosotros ahora Dios nos ha dado libre y total acceso a su presencia, acceso inmediato a la presencia de Dios gracias a Cristo, porque somos sus hijos. Y Pablo decía, con libertad. Nos podemos acercar a Él con libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitamos intermediarios, porque la palabra de Dios dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único y ya nosotros estamos entrando a través de Cristo. Y yo quiero que tú entiendas esto, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otras ideas, no hay otras personas, no hay nada más. Tú solamente necesitas tomar el camino de Cristo, porque es en Cristo y a través de Cristo y por la fe en Cristo que tú tienes libertad de acceso a la presencia de Dios, libre acceso a la presencia de Dios. No necesitas de otros hombres, no necesitas de otros mediadores, no necesitas citas, no necesitas protocolos, simplemente hay libertad porque Cristo abrió el camino. Pero también dice con toda confianza, con toda libertad
y toda confianza tú te puedes acercar a Dios. Que no te detenga la vergüenza, que no te detenga la culpa ni la duda, que no te detenga el pasado. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque la palabra de Dios dice que allí alcanzarás el oportuno socorro que viene de parte de Dios. Acércate confiadamente. Todos y cada uno de nosotros podemos tener esa libertad y esa confianza para acercarnos a Dios a través de la fe en Cristo Jesús, quien nos reconcilió con Dios. Ese es el plan misterioso de Dios. Ese fue el plan que Dios trazó desde un principio y que lo reveló al hombre en el momento en que Cristo Jesús irrumpió en la escena de esta humanidad, para cambiarla, para que haya un antes y después de Cristo en la historia de la humanidad, pero también un antes y después de Cristo en la historia de tu vida. Y pon tu fe en Cristo y acéptalo, y tú vas a disfrutar del acceso a la presencia de Dios y a los tesoros inagotables que Dios tiene para ti, y podrás ser parte de esos que Dios les ha encargado el ministerio de la reconciliación, la tarea de seguir reconciliando a otros con Dios, llevando ese mensaje por la gracia y el poder que Dios te va a dar, lo mismo que hizo con Pablo, porque cogió a aquel hombre que él dice que él era un insolente, un perseguidor, un blasfemo. Sin embargo, por la gracia de Dios fue hecho digno de confianza para predicar este evangelio. Si Dios lo hizo con Pablo, lo puede hacer contigo y conmigo. Lo hace con nosotros porque es el mismo Dios, es el mismo amor, es la misma gracia que sigue fluyendo desde la cruz hacia nosotros. Y yo te invito a que si tú no tienes a Cristo, tú lo recibas, para que este misterioso plan de Dios se revele a tu vida y todo se haga luz en tu corazón, y tus días sean de ahí en adelante dirigidos por Dios, por ese acceso directo que tú vas a tener a su presencia con libertad y confianza. Si tú lo conoces, hazte disponible para que otros puedan escuchar el mensaje y puedan entender ese maravilloso plan de Dios, ese misterioso plan de Dios que fue revelado. Pídele a Dios su gracia, pídele su poder para anunciar la buena noticia. Hay tantas malas noticias, pero tú y yo conocemos el evangelio, la buena noticia, que Dios estaba reconciliando al mundo con Cristo en Él. Y eso es algo que nos cambia la vida, porque somos hechos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, para que un día podamos disfrutar de esa gloria eterna con Él. Así que recibe este plan de Dios para tu vida y permite que Él cambie todo lo que eres y que todo cobre un nuevo sentido en Cristo Jesús, para ti y para todos los que te van de ahí en adelante a conocer y se van a dar cuenta de que eres una nueva criatura en Cristo. Así que yo te invito en este momento a que tú inclines tu cabeza y que si tú todavía no has aceptado ese maravilloso, misterioso plan de Dios que fue revelado en Cristo Jesús, que Dios quiso reconciliarnos a nosotros con Él a través de lo que Cristo hizo, abrir el camino para que con libertad y toda confianza tú te puedas acercar a Él. Si tú todavía no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas en esta mañana, que des ese paso de fe para acercarte a Cristo Jesús, y que en Cristo Jesús recibas nueva vida, nuevos propósitos, y tengas la oportunidad de ser parte de los que Dios va a usar para comunicarle a otros lo que Él ha hecho en tu vida y lo que Él hizo por toda la humanidad. Yo te invito a que recibas a Cristo Jesús, pero también te invito a ti, mi hermano y mi hermana, que si te habías olvidado de esto tan glorioso y tan maravilloso, de lo que ha sido, lo que Dios ha hecho en tu vida, del plan que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo pudiésemos llegar a ser sus hijos, yo te invito a que lo vuelvas a absorber, reflexiones sobre eso y te enamores de la oportunidad y el privilegio que Dios te va a dar para que tú puedas predicar este evangelio y hablarle a otros que están sin esperanza, y que la mejor noticia que pueden recibir es que Dios está pensando en ellos y que ya Dios hizo un plan para que ellos puedan tener ese acceso libre y con confianza a su presencia en una relación con Dios nueva y que durará hasta la eternidad. Te invito a que ores conmigo y repitas esta oración si quieres recibir a Cristo Jesús.
Señor Jesús, hoy reconozco que he estado lejos de ti y que te necesito. Te pido que perdones mis pecados y que me des la oportunidad de llegar a ser un hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero contigo, Jesús. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que tu sangre me limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, y yo te presento las vidas que hayan hecho esta oración, entendiendo que necesitan a Jesús como Salvador. Ese Jesús que tú enviaste al mundo para morir en nuestro lugar. Ese Jesús que derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Yo te pido, Dios, que en este mismo momento cada vida que hizo esta oración de fe reciba, Dios, la gracia y el poder tuyo para que de aquí en adelante puedan vivir una vida victoriosa centrada en ti, que tengan la confianza y la libertad para acercarse a ti, Dios, ante toda necesidad que puedan tener y ante cualquier circunstancia que puedan experimentar, porque Cristo abrió el camino hacia ti, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a ti, Padre, si no es por Él. Yo te pido, Dios, que cada vida que hizo esta oración siente en este momento la plenitud de la vida de Cristo, porque Jesús dijo que venía a dar vida y vida en abundancia, y que atrás se quede el pasado, se quede la culpa, se quede todo aquello que lo ataba y le limitaba en una relación contigo, para que haya una relación de libertad, de intimidad, de profundidad con el Dios de los cielos, pero también con el Padre que nos ama. Yo te pido que tu Espíritu Santo los selle y les dé la capacidad, Dios, de vencer sobre la tentación y de profundizar en lo que es el conocimiento de ti, oh Dios, y que los guíe a toda verdad. Señor, y también te pido por tu iglesia, para que, Dios, entendamos cuál es la gran responsabilidad que tú nos has dejado y a la vez el gran privilegio que es poder comunicar el Evangelio, que podamos ser embajadores de este ministerio de la reconciliación, que podamos decirle a la gente que Dios no quiere tener enemigos, que Dios quiere que todos lleguemos a ser sus hijos y que podamos tener esa libertad de acceso a Él siempre que lo necesitemos. Yo te pido, Dios, que nos llenes de ese poder de tu Espíritu Santo para que tengamos la autoridad y tengamos la capacidad de hablar tu palabra, que es la verdad, y que no nos callemos aun cuando pudiesen venir momentos en que nos sintamos amenazados o podamos ser perseguidos, como le pasó a Pablo, pero él decía que él era preso por Jesucristo, y que nosotros entendamos que si sufrimos por ti, también reinaremos contigo. Así que, Dios, ayúdanos para ser la iglesia que tenemos que ser en este momento en que nuestra sociedad va hacia abajo, en que nuestra sociedad se destruye y deja de creer en las cosas más fundamentales, en los valores del reino, para que tu iglesia siga siendo luz en medio de las tinieblas y este evangelio sea proclamado y defendido, Señor, porque tú te mereces, Señor, que tus hijos hablen, Dios, las grandezas y las cosas hermosas que tú has hecho a favor de nosotros y que planificaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias por revelar a nuestras vidas el misterioso plan a través de Cristo Jesús y por darnos vida en Él. Te lo pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en este momento nos vamos a preparar para tomar la cena del Señor. Es un momento de intimidad, es un momento de comunión, es un momento de nosotros buscar esa presencia especial de parte de Dios para nuestras vidas y dejar que su pan nos alimente. Jesús es el pan de vida. Permite que en esta mañana esa bendición de partir el pan junto a Jesús alimente tu ser. Calme cada inquietud que hay dentro de ti y bendiga lo que es tu espíritu. Así que te invito a que escuches esta canción y busques los elementos para dentro de unos minutitos poder compartir el pan y la copa. Que Dios te bendiga. Flaquea mi fe,
puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna, porque Jesús es pan de vida eterna, porque Jesús es pan de vida eterna. Nuestra primera necesidad es Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ciertamente Jesús es nuestro pan de vida. Y cuando nos acercamos a la mesa, celebramos que Él se entregó por nosotros. Como dice la palabra, a Él nadie lo obligó. Él lo quiso hacer. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Y eso hace esto más significativo, porque nos habla de su gran amor para con nosotros. Y quisiera leer en la Escritura la porción que nos dice de la siguiente manera. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que vivieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La palabra de Dios dice que nos probemos a nosotros mismos, que nos examinemos a nosotros mismos para poder participar de esta mesa dignamente. Así que yo te invito a que hagas esta oración de confesión a Dios, de manera tal que si hay algo en tu vida que no esté en orden, tú puedas en este momento confesarlo delante del Señor, porque la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que confesemos nuestras faltas al Señor, nuestros pecados al Señor, y demos gracias por el sacrificio de Cristo, por el pan y por la copa. Señor, estamos delante de ti en este momento, nos humillamos. Reconocemos, Señor, que ciertamente nosotros no nos merecíamos lo que Jesús hizo por nosotros. Él fue a la cruz y tomó nuestro lugar. Allí su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Su sangre fue derramada para limpiarnos. Y Dios, yo te quiero en este momento pedir que tú perdones nuestros pecados. Tú nos conoces y sabes, Dios, de qué manera y de qué formas y contra quiénes hemos pecado. Y nosotros en este momento, Señor, queremos pedirte que nos perdones para que podamos ser dignos de acercarnos a tu mesa. Señor, tu palabra dice, ¿cómo escaparemos si menospreciamos una salvación tan grande? Y perdónanos porque hay veces, Dios, que no nos damos cuenta que con nuestras acciones, nuestros pensamientos, las posiciones que nosotros asumimos ante las situaciones que pasan, Señor, estamos sencillamente hablando en contra de la cruz y poniendo en el piso lo que es el Evangelio en vez de levantarlo, Señor, como tú nos has pedido. Yo te pido perdón por las veces que nosotros echamos tierra, Señor, sobre la obra de Cristo. Y te pedimos perdón, Dios, y que nos limpies. Y que, Señor, si hay una actitud incorrecta, un pensamiento incorrecto, si hay algo en nuestra vida que no está bien, si hay una relación incorrecta, si hay algo que está en conflicto, que aún no se ha perdonado o no se ha sanado, Dios, yo te pido, Dios, que tú limpies nuestros corazones y que hoy sea un día de reconciliación, porque ciertamente la cruz nos habla de que tú estabas reconciliando al mundo contigo en Cristo Jesús. Y tú nos has dado a nosotros la encomienda de este mensaje de reconciliación. ¿Y cómo vamos a llevar un mensaje, Dios, si nosotros no nos hemos reconciliado entre nosotros mismos? Así que límpianos, perdónanos, sana nuestras relaciones, cambia nuestros corazones y nuestras actitudes y haznos dignos de acercarnos a tu mesa. Y te pedimos, Dios, que tú bendigas el pan y la copa que vamos a compartir. Gracias por lo que significan. Gracias porque Cristo sufrió allí, Señor, por nosotros. Llevó allí nuestros pecados, llevó allí nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Y ese sacrificio de Jesús sigue siendo eficaz para limpiarnos hoy y para sanarnos hoy. Y yo te pido, Dios, que mientras tomamos este pan y bebemos esta copa, Señor, tú traigas salud espiritual, emocional y física a nuestras vidas y que recibamos nuevamente el beneficio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque creemos, Señor, que ese beneficio sigue siendo eficaz. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el dulce y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, te invito a que tomes el pan, que lo tomes en tus manos y mientras lo tomas y lo comes, pienses en ese sacrificio que Jesús hizo por ti. Piensa lo que le costó y el beneficio que trajo a tu vida. Y recuerda, como dice la Escritura, y repite conmigo: gracias, Dios, porque el sacrificio de Jesús me hizo tu hijo, tu heredero y coheredero con Cristo. Gracias, Señor. En Jesús. Amén. Tomemos el pan.
Gracias, Dios. La palabra de Dios dice que la copa es la copa del nuevo pacto. Ya no nos relacionamos con Dios a través de los sacrificios para poder tener acceso a Él. Hay un nuevo pacto en Cristo Jesús. Ese pacto que, como decía la palabra que leímos, Dios abrió el camino en Cristo Jesús para que tú y yo podamos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Agradezcamos a Dios por eso. Dios, gracias, porque ahora puedo entrar con libertad y confianza ante ti. Mi pecado, mi culpa y mi pasado, todo fue limpiado por la sangre de Cristo. Y esta copa me recuerda que Él lo hizo por mí. Gracias, Dios. Amén. Tomemos la copa. Señor, te adoramos. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por poder participar, Señor, de esta cena que nos recuerda, Dios, todo lo que Cristo hizo por nosotros. El misterioso plan tuyo revelado en Cristo Jesús. Gracias por habernos dado vida, por habernos dado gozo, paz, esperanza y una nueva oportunidad en ti. Gracias porque ahora podemos ir hacia ti con libertad y toda confianza. Y gracias porque ahora, Dios, podemos estar seguros que cuando llegue ese momento y tú vengas a buscar tu iglesia, seremos levantados contigo, porque la sangre de Jesús nos ha limpiado y ahora somos tus hijos, Señor. Y por eso tu iglesia se goza y espera ese momento hermoso en que los cielos se abrirán y vendrá el deseado de todas las naciones a buscarnos y levantarnos para estar con Él por toda la eternidad. Así que Dios, te damos las gracias por eso, y mientras ese momento llega, tu iglesia vuelve a decirte: sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Dios, porque esa es nuestra esperanza gloriosa y vivimos esperando ese momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ante tantas malas noticias, qué bueno es que nosotros estamos a la expectativa del mejor de los momentos, el momento en que nos encontraremos nuevamente con nuestro Señor Jesucristo y nos gozaremos eternamente con Él. Y en esta mañana, ¿verdad?, queremos saludar y felicitar a la gente que cumplió años. Los saludamos con todo el corazón y los felicitamos. Sabemos que Alejandro, nuestro querido Alejandro, estuvo cumpliendo años en estos días. Felicidades, Alejandro, te amamos mucho, eres muy especial para nuestras vidas. Nuestra hermana Trinidad está cumpliendo años, la mamá de Nancy. También saludamos a la mamá de Nancy, muchas felicidades. Y felicitamos a Kiarita, que cumplió años también. Y tengo una amiga que cumple años hoy, Margarita, así que para todos ellos muchas felicidades, y para nuestros hermanos, aun cuando yo no sepa hoy los nombres o nos puede estar pendiente ahora para saber quiénes son, te felicitamos y te deseamos muchas felicidades y vamos a orar para que el Señor te bendiga. Mi hermano, sigamos orando, ¿verdad?, por todas las peticiones que compartimos en los chats, por la gente que está enferma. Oremos por el presidente Trump, ¿verdad?, y confiemos en que Dios va a estar obrando en la vida de cada persona que está en necesidad. Y confiamos en que los propósitos eternos de Dios se van a cumplir y que Dios en su momento va a detener esto, porque Dios es soberano, Dios es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede y está todo el tiempo cuidando de nosotros, sus hijos. Así que también queremos orar por la consolación de aquellos que han perdido sus seres queridos, para que Dios traiga esperanza y paz. Y vamos a orar por todas esas cosas, ¿verdad?, en este momento, pero quiero invitarte a que el martes a las 7:30 de la noche estés con nosotros en nuestro culto de oración. Hoy más que nunca tenemos que seguir orando,
Tenemos que seguir clamando al Dios de los cielos que venga y sane nuestra tierra y tenga misericordia de nosotros. Y tenemos que compartir nuestras cargas, porque la palabra nos dice que compartamos las cargas los unos de los otros. Así que es un tiempo lindo, te invito a que entres y que compartas ese culto también. Así que te espero el martes a las 7:30 y te veo, si Dios quiere, también el próximo domingo a las 10 de la mañana y vamos a tener esta palabra de oración para terminar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por el tiempo lindo que nos has dado hoy. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre cada vida que ha estado cumpliendo años. Te pedimos que bendigas a Alejandro, que los llene Dios de tu gracia, de tu cuidado, de tu bendición, que proveas para cada necesidad de su corazón, Señor, y que tú lo arropes, Señor, y lo protejas y lo libres del mal, y que sus pasos, Dios, puedan ser afirmados en ti. Bendice a nuestra hermana Trinidad, Señor, permite que ella también reciba bendición, salud y nueva fuerza, y que tú, Señor, cumplas cada anhelo de su corazón, como te pido también por Kiarita, Dios, que estuvo cumpliendo años, para que tú la protejas, la ayudes en su vida universitaria y que tú prosperes sus pasos, Dios, y esos planes que ella tiene con sus estudios, y que cada anhelo de su corazón también sea contestado por ti, Dios. Y así te suplicamos también por Margarita, mi amiga, Señor, que está cumpliendo años, y que le dé salud, que le dé fuerza, Señor, y la cuides siempre. Y te pedimos, Señor, ahora por la gente que está enferma, por nuestros hermanos, Señor, te pedimos por Emily Zoé, que sigas obrando la salud en el cuerpo de ella, como también te pedimos, Dios, por el presidente, que tú, Señor, sigas teniendo cuidado de él, de su esposa y de todos los enfermos del COVID, Señor. Son tanta gente que conocemos, Dios, que están pasando por ese momento de enfermedad, y sabemos que nuestra esperanza está en ti, que tú eres el Dios que puedes intervenir en ellos para dar salud. Dios, nos duele cada vez que perdemos uno más, y te queremos pedir por la familia de Henry, Señor, que perdió a su hijo. Ten misericordia, trae paz, trae consuelo a los corazones de Mirna y de Henry, y permite, Dios, que la gracia tuya y la paz tuya sean con ellos y con todos los que han perdido un ser querido en estos últimos días. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con ellos. Señor, mira las demás peticiones que pueden estar delante de ti, situaciones familiares, financieras, de empleo, de enfermedad, cualquiera que sea la situación, Señor, la ponemos delante de ti y te pedimos que tú intervengas como el Dios sobrenatural y el Dios todopoderoso que tú eres, Dios. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias porque sabemos que así tú lo vas a hacer y que tendrás cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el martes si Dios quiere. Te espero. No te olvides, dale share. Un abrazo desde acá, desde mi casa a tu casa. Un besito de todo corazón. Dios les bendiga.